Hola, ¿cómo se encuentran? Pues este ambiente, esta ola del mundial definitivamente ha despertado en nosotros muchas emociones y nos ha hecho que nos hagamos preguntas o reflexiones y una que ha venido a mi persona en estos días tiene que ver con el éxito o el fracaso, porque definitivamente todos somos falibles, todos los seres humanos somos falibles y a veces cargamos con estas expectativas que tienen sobre nosotros otras personas o las propias expectativas al cumplir nuestras metas y nuestros objetivos y nos vamos sintiendo mal con la derrota y nos vamos sintiendo muy por encima del piso cuando tenemos un éxito. O varios éxitos en nuestra vida. Hoy voy a estar platicando con Disney Rodríguez en este cafecito en Casa Juárez. Ella es artista escénica, y también voy a estar platicando con Gaby Aguilar, mi hermana, que es psicóloga gestalt. Y voy a estar platicando sobre cómo podemos nosotros enfrentar nuestro propio éxito y nuestras propias derrotas. Y aquí traen un cafecito, no, un té matcha paradis. Y bueno, pues mi primer pregunta, por supuesto, es cómo definimos, vayamos primero por la derrota, pero en nosotros mismos, independientemente de lo que pasa con los equipos a los que les vamos en este mundial. Gaby. Claro, pues es esa sensación de no haber logrado algo que esperábamos o que nos propusimos y que yo en esta conversación quiero empatar o asociar a la frustración, porque eso es uno de los sentimientos o de las emociones que principalmente se despiertan al momento de fracasar o de no lograr un objetivo determinado o que las expectativas que teníamos no se cumplieron o se cumplieron parcialmente, ¿no? Dis, tú, bueno, eres artista escénica, estás envuelta en muchas situaciones artísticas en nuestra región y en línea a lo largo de la República Mexicana y también vas y visitas y has visitado en tu propia carrera profesional como bailarina otros países. Háblame de la derrota en, en tu persona. Luego sí quisiera que me dijeras cómo lo hacemos con los hijos. Gaby dice frustración y yo pienso como en decepción, porque pues es como lo primero que me pasó a mí también en la danza y en el arte en general, o cuando trabajamos con el cuerpo, eh, lo vemos así tal cual, frío, éxito o derrota, cuando no es cuando no hay como términos medios y es muy frustrante en ese sentido para el que está como acompañando, pero para uno mismo genera, yo creo, como la parte de la decepción. Cuando yo recuerdo que no lograba alguno de, no sé, no logré esta audición, no logré este papel o no logré estar en el peso ideal que yo quería, todas esas cosas se veían como éxito o derrota. Entonces, cuando podía palomear alguno de ellos, claro que sí, mi vida, yo estaba felicísima. Y el ego, o sea, te sentías así empoderadísima. Pero el tema de manejar esa decepción de la derrota es bien, bien fuerte, sobre todo porque dentro del ambiente artístico a veces hay pocas plazas, pocos espacios, entonces trabajas tan duro para poder alcanzar ese escalón o ese lugar o ese solista, porque en una compañía o para un papel principal es una persona, imagínate todo lo que trabajas, toda la gente, y que en ese camino te quedas a la mitad o te quedas en un filtro. A veces no logras ese personaje, o por ejemplo en un casting que me ha pasado mucho, y que luego te hablan y te dicen, cubres todo el perfil, pero a lo mejor eres más morena o a lo mejor y a veces no O la tiene que ver estatura. contigo porque estás muy alta. Entonces dices, trabajaste durísimo y no lo lograste no porque tú no hayas hecho lo mejor que puedes, sino por factores externos. Entonces entra una depresión, una desesperación, tristeza. ¿No quieres estar? Oigan, ahorita que te escucho, Dis, hablas obviamente de este ámbito artístico, y decías, hay pocos lugares que nosotros podemos ocupar, pero estaba pensando también en los deportistas de alto rendimiento,
justo en quien pisó una cancha en un mundial, en los que van a las Olimpiadas, pero también estaba bajándolo a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, los que no hemos alcanzado a lo mejor la cumbre del deporte, pero sí hemos practicado un deporte y a veces de todos modos sentimos esta derrota cuando nos propusimos a lo mejor en nuestras clases de gimnasia hacer un fly y no nos sale, y no nos sale, o a lo mejor en la presentación que tenías enfrente de tus papás, te caíste. Y bueno, te vas con este sentimiento de frustración y pareciera que no disfrutas el camino, lo que sí lograste estar ahí. Sí, fíjate que, es una situación, una sensación muy natural el hecho de no lograr algo y no recibirlo con alegría, obviamente, ¿verdad? Y que te cause esta frustración, esta decepción, a algunos los puede llevar a la depresión, pero sí me parece importante poner sobre la mesa cómo manejamos el concepto del triunfo y de el lograr algo, eh, basándonos en el resultado y no en el proceso. Es decir, desde chiquitos ¿tiene 10 o tiene 9? ¿Destacó? ¿Es aplicado? ¿Está en el cuadro de honor? ¿Se sacó el diploma? Es decir, la estrellita, metió el gol, es el que tiene más goles, es el que tiene... Claro, son objetivos que se tienen que cumplir, pero pareciera que eso es lo único que importa, cuando en realidad también es importante que desde la parte de la educación en casa, de la concepción que tenemos de hacer lo que nos gusta, es justamente importante también disfrutarlo y vivir esta parte desde la pasión, desde lo que estás haciendo, desde el proceso de aprendizaje. Hemos perdido mucho esta noción y esta idea de que todo en esta vida también es un proceso, y el proceso justamente nos ayuda a entender que hay un paso y otro y otro, y hay un tiempo que debemos esperar, y esto justamente acompaña, o más bien es acompañado de esta tolerancia a la frustración que últimamente se ha perdido muchísimo. Claro. Ahora, Diz, tú hablabas de tu experiencia personal porque en eso nos estamos basando, pero tú eres maestra, acompañas a muchas niñas en este proceso, en este camino del baile, pero las llevas a su cúspide en una competencia, por ejemplo. Pero además eres mamá y tienes una niña que baila. Platícame de cómo se maneja desde este lado del ser maestro, de acompañar al otro, que además es chiquito, porque venimos de esto que Gaby menciona, cómo le haces para apoyarlas, para acompañarlas y para que no se queden en este sentimiento de, chin, me equivoqué, no me la supe, se me olvidó en el escenario, improvisé, pero sé que no estuvo bien. Fíjate que ahora que estabas diciendo eso, recuerdo cada una de las etapas porque también nosotros, el que acompaña, tiene etapas en su vida donde tú creo que es como el de lo más alto, o sea, esta parte del proceso y cuáles son también tus egos personales. Y tiene mucho que ver ahí el cómo acompañas. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a Torreón, venía todavía con ese ímpetu de Cuba de tiene que ser perfecto y si no es perfecto no es. Entonces, ya yo llevaba 4 años fuera de Cuba, en el que había vivido en el extranjero, trabajando en academia. Entonces, yo estaba medio entendiendo que el proceso no era tal cual yo lo había vivido en Cuba, de que de esta manera tiene que ser y si no lo logras ya no eres bueno. Porque éramos 20 y todas tenían que ser buenas, si no, no llegábamos a un lugar. Entonces, cuando ya vienes permeado con toda esa información aquí adentro, pues es lo que vas a bajar a tu alumno, a tu hijo, a tu acompañante, al que sea, porque es lo que tú aprendiste. Pero afortunadamente en el proceso de madurar y de acompañar a otros te vas dando cuenta que no siempre es así la receta y la fórmula. Entonces te vas dando cuenta que probablemente hay niñas que tienen una meta por cumplir, pero no necesariamente es la medalla. Y su proceso y su camino finalmente es lo que nos va a ayudar a poder decidir qué fue una derrota y qué no. Entonces, a mí lo que me ha funcionado es siempre vámonos a punto cero. ¿De dónde salimos?
¿Hacías 3 piruetas cuando llegaste? No. ¿Cuántas veces te caíste hasta ahí? Entonces, no importa si el día de la competencia, porque vuelve a ser un día, un instante, un momento, eso no puede representar este cuadro de honor que dices, porque probablemente yo voy a ser muy exitosa y nunca estuve en el cuadro de honor, porque yo trabajé otras cosas que tal vez en ese momento, cuando se presentó el cuadro de honor, yo no tenía lista, pero no significa que no las voy a lograr. Entonces, empiezas a sortear y hacer esa individualidad en el proceso de ser un acompañante. En un grupo, incluso cuando llevas un grupal, cada una de las niñas tiene una manera de ser tratada, porque como equipo todos vamos a tener un objetivo. Nuestra meta es presentarnos. Ah, qué padre, la medalla es muy buena, nos encanta a todos. Pero ¿qué pasa cuando tú no obtienes esa medalla? Si tú como líder de ese equipo, como maestro, como coach, como acompañante, lo único que estás pensando es en que en los cuellos de esas niñas estén las medallas, cuando no las recibas, lo primero que vas a sentir es decepción por tu trabajo, vas a sentir que no hiciste lo suficiente, cuando finalmente tal vez hiciste un muy buen trabajo de acompañamiento, pero no estamos viendo que hay otros que pueden estar haciendo también un muy buen trabajo. Claro. O en otras condiciones, o que sencillamente el arte es de apreciación y a ti te gustó la pieza que venían vestidas de boleras muy españolas y al otro la muy mexicana. Claro. Entonces no tiene que ver necesariamente con la técnica, puede ser el estilo. Entonces eso no puede delimitar mi éxito o mi derrota. Claro. Entonces, ¿cómo tú lo abordas como acompañante de estos niños? O sea, es sí, queremos la medalla, estamos trabajando por ello, pero pueden existir otros resultados que a lo mejor no te gusten tanto, pero eso no va a significar que no hayas hecho un excelente trabajo en el camino. Y eso es importante que el alumno lo sepa desde el proceso en el que se está preparando. Porque al principio, cuando yo tenía 28 años, 25 años, no lo veía de esa manera. Decía, tiene que ser porque tiene que ser y allá vamos. Pero cuando eres mamá ya empieza también a cambiar. Claro. Ahora entonces, después de escuchar todo esto que dice Liz y después de escucharte a ti con el proceso, ¿qué le dirías a los papás, Gaby, a los maestros, sobre el éxito? ¿Cómo se define entonces el éxito sobre todo en un niño o en nosotros mismos como personas? Definitivamente sí nos vamos a topar con un mundo que tiene una estructura y que tiene unas reglas y que tiene también ciertas expectativas. No podemos tampoco quedarnos en el conformismo. Sin embargo, sí creo que es importante siempre considerar el proceso y las condiciones de nuestros hijos. Si estamos hablando de la escuela, y justo ahorita que te estaba escuchando, recordaba incluso es un post que compartí en mis redes porque me gustó mucho, que hablaba de que ningún niño neurodivergente se sienta que fracasó o en desventaja, una cosa así, porque tal vez en este ciclo escolar logró lo que no había logrado antes, ¿no? O se estuvo esforzando más que otros o igual que otros, ¿no? Y a lo mejor sacó un 7, esto no viene ya en el post, pero lo pongo sobre la mesa, ¿no? A lo mejor se sacó un 7, o a lo mejor logró panzar, como decimos, pero finalmente tenemos que centrarnos en ese proceso y en esas características de cada uno de los niños o los adolescentes a los que estamos criando y entender también que mi idea del éxito o del destacar no necesariamente es lo que mi hijo viene a vivir en este mundo. A lo mejor yo fui una persona muy exitosa en un área determinada o que se me dio con mucha facilidad algo, pero que a mi hijo o a mi hija no se le va a dar por sus características o por sus gustos o por sus dificultades también. Entonces, entender que cada niño tiene una configuración y que para él puede ser un gran logro tener un 7 en matemáticas porque es su pata de palo, o puede tener un 10 en un área en donde a lo mejor yo digo, híjole, qué difícil, a mí se me haría súper difícil y a mi niño se le está haciendo súper fácil. Ahí es en donde tendríamos que centrarnos y decir, cada cabeza es un mundo, ¿sí? Entonces, sí hay logros, sí hay expectativas, por supuesto, pero creo que esas expectativas siempre tienen que ponerse sobre la mesa y más bien
nos tienen que tener con los pies en la tierra en el sentido de conocer a quiénes estamos criando, qué características tienen. Claro, ¿y qué características tenemos nosotros en el caso de voltear a vernos nosotros? En esta línea de el logro, de lo que sí logramos, pues lógicamente hay personas que destacan, hay personas que sí se van a llevar la medalla, hay personas que hablando del escenario, pues sí van a tener este lugar primero, ¿no? Van a ser esa primera bailarina. A ti también te toca lidiar con el éxito, con esa alumna que sí es la que siempre destaca. Es más difícil que esta alumna en un fracaso, o más bien es más fácil que se derrumbe en un fracaso porque está acostumbrada a esto. Háblame de la expectativa social sobre esa criatura. Sí, fíjate que es un tema bien complejo porque a uno como maestra le ha tocado las dos partes. La niña que todavía va a batallar para llegar a ese lugar, pero la niña que ya está en el umbral, que está en el reflector, no solamente se siente en la obligación de mantener ese estatus siempre. Entonces, cuando no sucede, la decepción es muy grande. Y aparte hasta tú como maestro te acostumbras a que ella ya va a estar ahí en ese lugar. Probablemente ni se lo estás exigiendo, trabajaste por ello, pero das por hecho de que va a suceder. Y justo como no estás listo para que eso pueda suceder, entonces a veces estás en el aire y no sabes usar las palabras correctas. Y a veces hasta no es el momento, tal vez ese momento lo único que necesitas es un abrazo o decirle está bien también y luego trabajarlo, porque eso también es algo importante. Muchas veces llegan, te dan el resultado y todo se acaba ahí, no se hace un cierre. Y creo que esos procesos formativos son importantísimos en los niños y tal vez al calor de la emoción de una medalla o lo que sea, una niña que tenga normalmente un éxito siempre y que a lo mejor en esta ocasión no basta la palmadita y decirle, no pasa nada, la próxima vez va a volver a cero, estamos acostumbradas. O también hay quien culpa al jurado, que culpa al escenario, que culpa, o sea, empiezan a buscar como ese tipo de culpables. ¿Para qué? Para definitivamente no decir, tal vez no era su buen momento, o tal vez había mejores. Entonces, no basta con esa palmada. Ahí, así como cuando se desentrena en danza, hay que también bajar esa información que tú como maestro tienes, el hablarle también de lo orgullosa que estás del proceso que se vivió de ambos lados, de que en ocasiones no vamos a llegar a ese primer lugar por el que tanto trabajamos, pero que eso no significa que ya se acabó, sino de que vamos a poderlo hacer porque ya estuviste ahí. Y también el tiempo de perdónate por no haber logrado eso. De tenerse Porque, compasión. exacto, ese amor, ese síguete queriendo porque no solamente se trata de ti, de quien tú eres, porque a esas edades, sobre todo en la adolescencia, se confunde con el ya no soy buena, se invalidan, no, ya no soy buena, ya no me van a querer, ya no soy el centro, ya no soy el foco. Entonces tú como adulto acompañante, y es también ahí donde entra la labor de la mamá, que muchas veces la mamá de la estrellita trae unos demonios bien escondidos que necesita, o sea, el estrellismo ella, ¿no? Que necesita sanar. Entonces a veces me ha pasado en varias ocasiones que ahí justo donde falta el ok, mi amor, no hablemos ahora, solo abraza, solo te quiero, te amo. Gracias por haber estado ahí, porque hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. Y ya luego vamos a desglosar qué es lo que estuvo mal técnicamente, a nivel espacial, a nivel coreográfico, pero primero corazón, claro, la persona. Claro. Hay una pausa por temas. Otro de los puntos que he pensado en este tema del éxito y la derrota es si hay una diferencia en el darse por vencido. Es decir, ok, estoy en un proceso en el que pretendo lograr una meta y he vivido una derrota y a lo mejor otra, pero dentro del proceso ni siquiera he llegado a la meta. ¿En qué momento o cuál es la diferencia entre vivir la derrota y continuar o darse por vencido? ¿Es lo mismo sentir esa frustración y abandonarlo todo o en la derrota se continúa?
Creo que una gran diferencia en estos planteamientos que haces, la hace justamente el trabajo de acompañamiento y la retroalimentación que le puedas dar a la persona que está viviendo el proceso, ya sea un concurso de baile, ya sea algún deporte o alguna disciplina en la escuela. Eh, Porque sí se nos ha enseñado resaltar la parte del esfuerzo y la disciplina, que sí son importantes, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay talentos y que hay capacidades y que a veces estas capacidades a veces no las tenemos tan grandes o, no, o ya las desarrollamos a un lugar en el que hasta ahí llegó con todo y el esfuerzo. Entonces hay que reconocer sí el esfuerzo y sí hay que ayudarles a nuestros hijos a aprender que tal vez hasta ahí es su capacidad y no pasa nada, porque justo es esto de lo que hablábamos hace rato. Este talento, esta capacidad, esta disciplina son solo parte de su persona, no son la persona, no son su identidad y tenemos que trabajar mucho con fortalecer la identidad de nuestros hijos en todo lo que son, no nada más en lo que destacan, sino también en otras cosas que ellos pueden brindarle a la familia, a su entorno. Eres una persona empática, eres una persona consciente, eres una persona capaz de estas cosas. Es decir, que otras cosas componen a la persona que no nada más se centran en este logro y este fracaso, y que entonces cuando se presentan estas cosas de la frustración, se pueden tolerar con mayor facilidad. Muy bien. Dis, cuando escuchando a Gaby y escuchando lo que nos decías hace rato del trabajo que se hace incluso con papás cuando estás hablando de alumnos, sobre todo en este tema artístico, tú has tenido que voltear a hablar con estos papás y cómo saber hasta qué punto parar o hasta dónde seguir motivando a la persona. ¿Qué te lo indica? Mira, tiene que ver mucho también con los procesos de la edad. Eh, a mí me ha funcionado mucho el no solamente acompañar al niño, porque no puede, siento que es un acompañamiento de cierta manera ciego, porque Claro. sí, yo trabajo unas cosas con el niño dentro del salón, pero hay otras tantas que se dan en ese proceso afuera de mi salón y que no llegan a mí, porque por una cuestión de respeto o de no cercanía en ciertos aspectos, o cuando son temas competitivos, pues hay una exigencia de este lado, entonces hay un sesgo en la información que me llega a mí. Entonces sí es importante ese feedback con el papá todo el tiempo. Cuando hay una competencia, cuando hay una presentación importante. Nos ha tocado niñas que son muy apasionadas y que en general cuando eran pequeñas, dentro de los rangos de evaluación, como era chiquita y era nada más como la expresión, no necesitamos que la pierna sea alta, con que baile bonito y gracioso es suficiente, se va a llevar las medallas, va a agradar, pero ya cuando pasa de cierta edad, los parámetros de calificación tienden a cambiar. Entonces es importante ahí siempre esa información dársela a los papás y también que los niños sepan que no es el mismo momento de como estaban acostumbrados en la primera etapa, que cuando tú saltas de la etapa 1 a la etapa 2 vienen también retos importantes. Entonces a veces, es decir, es difícil, es una etapa complicada, el reto es grande, entonces es también ponerle una altura, un nivel, un color, lo que tú quieras. ¿Para qué? Para que esta persona también esté preparada en que tenemos dos caminos. El camino en el que probablemente, aunque me esfuerce, llego y exploto y maravillo, pero también en el camino puedo esforzarme, pero no obtener ese resultado que probablemente está esperado. Entonces sí es importante esa comunicación real y transparente con el papá, independientemente, sobre todo yo diría, cuando estás en una escuela privada o en una escuela donde aparte hay un desembolso de economía en los papás que están haciendo esto. Entonces tú dices, yo estoy pagando por esto, entonces yo quiero también. Entonces,
¿qué tanto tú puedes exigir, papá? ¿Hasta dónde? Entonces sí, el coach tiene que ser, o un director de la escuela, un mediador muy, muy transparente a la hora de trazarse los objetivos y de ser muy claro en qué podemos lograr, qué no, y cuáles serían los dos escenarios para que tú puedas saber como papá en cuál agua está exactamente. Claro, Gaby, desde la psicología y para ir cerrando esta charla tan interesante, eh, ¿cuáles serían los focos rojos que como persona o como papás deberías detectar en ti o en tus hijos eh, como riesgos de una autoexigencia, pues ya que ya no va, que ya se sale del logro de la meta? Claro. Creo que uno de los criterios más importantes es la rigidez. Cuando la conducta, el pensamiento, cuando la disciplina se vuelve rígida y no tolera eh, esta flexibilidad para hacer otras cosas, para permitirse descanso, para dormir de un sueño reparador, para alimentarse bien. Es decir, cuando deja de ser funcional, que eso yo amo esa palabra porque de verdad es que es tan clara y tan real, cuando no nos permite o no le permite a la persona funcionar adecuadamente y entonces se vuelve ya una obsesión, se confunde con la identidad y con el valor, entonces si no tengo esto ya no soy nadie, y entonces empiezan a presentar a lo mejor síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, de desmotivación, de apatía. Este tipo de detalles podrían empezarnos a hacer pensar que hay que atenderlo de otra manera, que hay que manejar la exigencia, a lo mejor como papás, o que a lo mejor nosotros estamos muy claros de que no amamos a nuestro hijo por los resultados, pero ese mensaje tal vez no está llegando a nuestros hijos. Entonces es importante comunicarlo de otra manera o bien pedir un apoyo externo, ¿verdad? Para poder tener este acompañamiento. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Dis, en tu experiencia, háblame de si percibes, si te das cuenta de que esta autoexigencia te está llevando a pasar estos límites y cómo en tu persona puedes hacerle para parar. Bueno, yo no me voy tan lejos, me voy a mi propia experiencia. Yo fui una adolescente que me autoexigí al punto de irme a una cama de hospital porque no sabía parar. Era tan grande mi meta que era por encima de mi cuerpo, o sea, mi cuerpo no era importante en ese momento, era más bien lo que decía Gaby, o sea, ¿quién soy por encima de eso? Y además tenía pues una cuestión en mi familia donde mi tía era la directora de la escuela, entonces no era nada más, yo quiero llegar ahí, no, si yo no llego ahí, ella no se va a sentir orgullosa de mí, o la gente la va a señalar porque yo estoy aquí, porque soy su sobrina. Entonces imagínate todo eso en la mente de un adolescente de 15 años, era como, el cuerpo es la última preocupación que puedes tener hasta ese punto. Entonces, como yo sí viví esa experiencia en la adolescencia, sí soy muy, muy observadora con mis alumnas de que no hay que cruzar, o sea, es con respeto, sí, vamos a trabajar, sí, pero en el momento en el que necesites parar para descansar, en el momento en que necesites parar porque hay crisis de ansiedad y si tu mamá te das cuenta de que está sucediendo, vamos a trabajar en ello. Entonces, creo que es algo que sí no podemos, a costa de eso, a costa del bienestar de las personas, del bienestar de los niños, del adulto, porque me ha tocado trabajar con adultos en esta situación que no les importa. O sea, tengo esa meta y sí, podemos ser súper resilientes, súper disciplinados, pero eso no está peleado con el primero que soy. ¿Qué soy si me quitan todo esto? Si me llevaran a una isla donde ya no, mi éxito no se mide por este éxito, ¿cómo te sientes? Entonces, en ese punto sí creo que es como, soy muy observadora de que no se vaya de más, y exhorto siempre a la gente que tengo al lado a lo mismo, porque creo que primero está el ser humano, la calidad de vida y todo lo demás va a venir después por añadidura, porque
Así todo junto, pues al final va a ser un caos, no lo van ni a disfrutar y probablemente ni siquiera te ibas a dedicar a esto. A lo mejor Además, mañana te vas a dedicar a otra cosa, entonces que cuando voltees te sepa bonito. claro, yo creo que hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar cada día y obviamente no darse por vencido, pero motivarte, pero siempre respetándote y con compasión. Me ha dado muchísimo gusto platicar con ustedes sobre estos conceptos. Obviamente pudiéramos seguir platicando, pero ahí están en Gaby, que es psicoterapeuta gestalt, y Disley, que es artista escénica, es maestra de danza aquí en La Laguna, que viene de Cuba. Pero ¿dónde los pueden encontrar en redes sociales si alguien tiene algo que comentar con ustedes? En Instagram como Disley Ro, igual ahorita te la comparto para que la puedas como Ahí la vamos a poner. adjuntar. En Facebook como Disley Rodríguez y ya, creo que esas son las únicas que utilizo. Gracias, Dis. Gaby. Sí, yo estoy en Instagram, bueno, en mi sitio del centro donde estoy, que es @centrolairon, o en @psic.gabiaguilar. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Y ustedes qué piensan del éxito y de la derrota? ¿Cómo la viven? Recordemos que hay que respetarnos sobre todas las cosas. Y bueno, esta fue la charla en esta ocasión. Por supuesto, nos vamos a seguir encontrando. Gracias, Víctor. Hasta la próxima.